Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Chomil Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Huida. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Muy bien, Chomin. Y hoy en nuestro programa, teniendo un invitado realmente de lujo, al embajador Oscar Hernández Bernalete, quien es politólogo y, como ya he dicho, embajador venezolano. Sí, Alejandro, y con Oscar Hernández Bernalete hablaremos sobre la invitación que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le hizo a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para que Venezuela reingrese a la Comunidad Andina de Naciones. Bienvenido, Oscar. Muchas gracias, un saludo y un abrazo a ambos. Oscar, ha surgido por parte del presidente Gustavo Petro una invitación, una sugerencia para que se reincorpore Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones, a lo que en un momento fue el Pacto Andino, el Acuerdo de Cartagena, todo este mecanismo de integración que comprende diversas instancias, que tiene una cantidad, tiene más de 800 decisiones que tienen valor jurídico para sus Estados miembros. Esta vuelta de Venezuela, ¿cuál es tu análisis? ¿Cómo la consideras? ¿La consideras positiva? ¿La consideras viable? Danos tu opinión, por favor. Sí. Bueno, fíjate, lo primero que diría es que vamos a mantener para el récord histórico de que es una invitación, pero también muchas veces en la diplomacia está bajo mesa, a veces los mensajes vienen de la otra vía, ¿no? Qué bueno que igual, sea como sea, se hizo esta apertura de tocarle la puerta a Venezuela o de Venezuela reconocer la importancia de la comunidad andina y el error que fue no estar haberse retirado o no estar actualmente en la comunidad andina. Fíjate, yo diría, y quizás un poco con la nostalgia de eso que algún amigo decía el otro día, nosotros formamos parte de las viudas de la comunidad andina. Es que en Venezuela nos formamos un grupo de gente como andinistas, pues que creíamos en la integración. Recuerdo que cuando nos grabamos de politólogos, de los pocos posgrados que teníamos en aquel momento, hace 40 años, para estudiar era la maestría en integración de la UCB, y ahí fundamentalmente quienes estaban eran los andinistas, pues eran los profesores, era quienes te inculcaron la importancia de ver las fortalezas que tenía para Venezuela y para cualquier país un proceso de integración. Entonces, por supuesto, después de esta salida de Venezuela por allá por el 2006, 2007, que también tiene sus distintas narrativas. Hay quienes hablan que es por el tema de los Estados Unidos, el acuerdo que pidió Colombia con los Estados Unidos, pero también ahí estaba muy centrado en el tema político, pues las diferencias ideológicas y políticas que habían entre los dos presidentes de turno en ese momento, que hizo dar ese paso que fue terrible, porque al final fuimos a la comunidad andina, no terminamos de ser Mercosur y nos hemos quedado en un limbo fuera de un proceso integrador con acervo histórico como es el de la comunidad andina. Entonces yo de principio lo aplaudo, hago votos porque este proceso realmente se logre, que las negociaciones que se requieran se produzcan y independientemente del péndulo de la situación actual que hay en la región desde el punto de vista político, que se vea esto como una oportunidad y que va de alguna manera a significar ser parte del nuevo mecanismo que sin duda ayuda a mejorar los niveles de calidad de vida de la gente, contribuye al desarrollo equilibrado y fundamentalmente te fortalece ante lo que significa la inserción a la globalización. Entonces, bueno, yo apuesto de que esto sea serio, de que realmente se haga, no solamente se acepte la invitación, que ya entiendo se está trabajando en eso y hay equipos que se han creado, que están haciendo las evaluaciones sobre cuál sería el mecanismo, etcétera, de ingreso, y seguramente los propios países actuales, los cuatro países que serían los que toman la decisión de la reincorporación de Venezuela, pues tendrían una actitud proactiva para que eso se produzca. Oscar, ¿cuál es el estado actual de la Comunidad Andina de Naciones? ¿Es la misma comunidad que existió hace 15, 20 años o está en otra situación diferente? Mira, la comunidad andina ha sufrido, por supuesto,
también los embates de la imposibilidad de mantener todo su acervo histórico en pie. O sea, hay debilidades. O sea, acuérdate que en algún momento la comunidad trató de tener un arancel externo común y después volvió a bajar al nivel de zona de libre comercio. Pero donde medimos esto es realmente viendo cómo están funcionando sus órganos y sus instituciones. Entonces, vemos en general que la comunidad andina funciona. Hay una serie de nuevas resoluciones que han salido, por ejemplo, una importantísima como la 878, que tiene que ver con el Estatuto Migratorio Andino, que es fundamental, que tiene que ver con que la circulación de los ciudadanos andinos, el tema del comercio intrarregional que ha entre los países andinos, que ha aumentado considerablemente. En algún momento, hace unos años, se pensaba que esto iba a tener un techo, pero estamos viendo que cada vez más las fuerzas productivas están haciendo negocios entre los propios países, y eso es muy importante, porque uno de los problemas que hay a nivel general en la región, en América Latina, es que hacemos más comercio fuera de la región que dentro de la región. Y la comunidad andina es un buen ejemplo de que sí se puede hacer comercio entre la región. Venezuela y Colombia fueron un gran ejemplo. O sea, en los años 90 hablábamos de 7.000, 6.000 millones de dólares de comercio. En algún momento, en el año 2004, llegamos a estar en un comercio de 8.000 dólares. Después vino toda esta reducción por la crisis, la situación política binacional que nos llevó a una situación de estar prácticamente, por lo menos de comercio formal, por debajo de los 700 millones este año 22, con aspiraciones a llegar a 2.000 millones con la apertura de la frontera. Pero el comercio empuja, y el comercio, una de las cosas que hace es que contribuye al crecimiento económico. Y hasta ahorita no hay nadie que haya demostrado nada mejor para generar superación social y económica de una nación que el crecimiento económico, y eso es parte de esa contribución. Así que desde ese punto de vista yo creo que la comunidad andina es vigente, sus órganos y sus instituciones comunitarias son amplias, porque a veces nos concentramos, pensamos que esto es un tema simplemente de comercio o de agentes económicos, ¿no? Pero tenemos el Tribunal de Justicia, el Parlamento Andino, tenemos el Fondo Latinoamericano de Reservas, el Banco de Desarrollo de la CAF. O sea, tenemos una serie de instrumentos ya jurídicos que nos convierten en un modelo de integración importante. Y yo creo que formar parte de esa institucionalidad y entender también que ser parte de esa institucionalidad significa tener una visión distinta a los conceptos tradicionales de soberanía. Yo creo que, por supuesto, eso es fundamental, y la comunidad tiene fortalezas todavía, y el reingreso de Venezuela y el fortalecimiento de los países observadores le dan una vigencia extraordinaria como mecanismo de integración subregional. Ahora, Oscar, un poco una derivación de la pregunta anterior de Choming. Esa Venezuela que llevó a digamos, que fue el eje, el motor que arrastraba junto con Colombia la comunidad andina, con esos 8.000 millones de dólares de intercambio, es decir, con la frontera más fluida de la región. Bueno, luego de la salida aparatosa, probablemente muy irresponsable, que tuvo Venezuela de la comunidad, pues ahora este reingreso encuentra un país sin una capacidad industrial relevante, un país que tiene unas dificultades notables para la producción y para el comercio. ¿Cómo ves tú ese reingreso en ese sentido? Es decir, Venezuela pasa a ser prácticamente un pariente pobre después de haber sido parte de la locomotora de la comunidad andina. Bueno, un pariente pobre pero con potencialidades. Entonces aquí lo que nos plantearíamos es cierto, y lo que tú estás diciendo incluso es alguna de los problemas que tiene parte del sector empresarial y productivo que todavía está de pie en Venezuela. O sea, vamos ahora a comenzar a competir con países que tienen ahorita mucho más fortaleza, como es el caso de Colombia, Ecuador, el propio Perú. Yo diría y recordaría que, por ejemplo, en el año 1947, cuando se creó el GATT, el mundo venía de una guerra, las economías estaban destruidas, Europa estaba levantándose, y entraron a aceptar una serie de normas para el comercio que en aquel momento se veían imposibles de cumplir. Y sin embargo, fíjate cómo evolucionó. Después, cuando en el año
95 se crea la OMC, países como China, por ejemplo, pasaron 15 años tratando de formar parte de ese club con todos los déficits que tenían en su normativa interna para poder formar parte de la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, se adaptaron. Entonces yo veo a Venezuela lo mismo, o sea, en un proceso de negociación, por supuesto, hay dos opciones: o entras como asociado o entras en una incorporación como miembro pleno. Yo aboco por la incorporación como miembro pleno. Eso te va a llevar a negociar. Puede haber dos opciones de negociación. Puede ser que los países sean abiertos y faciliten a través de unos waivers, a través de un fast track, de que Venezuela ingrese lo más rápido posible, entendiendo ciertas limitaciones y ciertas dificultades que existen ahora, y te permitan ya formar parte del club mientras vas en un proceso de adaptación. Y la otra es que te digan, mira, asume la responsabilidad normativa, vuelve a colocar tu legislación interna acorde con el bagaje legislativo de la comunidad andina, y comencemos a trabajar, porque lo que va a pasar es que el flujo económico y de comercio te va a cambiar el panorama rápidamente. O sea, solamente el hecho de abrir la frontera entre los dos países, que es la microvida, la microrealidad, pues, de dos países, más allá de los gobiernos, de sus desfases, de sus errores, etcétera, te va a generar una dinámica que va a convertir que los mercados vuelvan otra vez a fortalecerse, obligará a las empresas venezolanas a volver a tratar de ser competitivas, moverás interés no solamente por acceder al mercado de Venezuela, que es un mercado de 25 millones de personas, pero verás también a países desde Perú hasta Colombia buscando entrar a este mercado con inversiones. O sea, es una dinámica que le es propia. Lo que hay que dejar es que eso suceda. Si comenzamos a pensar de que estamos con los pantalones cortos, que ya no podemos porque el aparato productivo se destruyó por lo que pasó, por culpa de que sea, no, mira, yo creo que esto es una gran oportunidad y yo creo que se beneficiaría el país. Estamos hablando del país. Que van a haber allí dificultades para algunos sectores, bueno, lo son. Y hay que recordar que el comercio andino no se paró en estos tiempos. A pesar de la frontera cerrada, el comercio de Colombia con Venezuela, bueno, anda a cualquier supermercado en Caracas o anda a las tiendas de ferretería y encontrará productos de Colombia por todas partes. O sea, es una falsa pensar lo que tú lo paras porque hay una relación írbita entre dos gobiernos. Eso es una realidad. Las fronteras son vivas. La necesidad de encuentros entre los habitantes y entre las fuerzas productivas fronterizas es importante. Después entre los países, los empresarios, cuando comience la regularización de los vuelos, que espero sea muy pronto, es más, con una visión hasta de cielos abiertos. Venezuela y Colombia no se pueden dar el lujo, por ejemplo, estar con vuelos limitados, no, hay que abrir los espacios, hay que unir a las ciudades importantes de Colombia y Venezuela, hay que unirse con Ecuador, con Perú, o sea, toda esa dinámica en poco tiempo. Si jugamos unas reglas transparentes y permitimos que los agentes hagan su labor y aceptamos las nuevas normas, porque no son las normas que las acepto para un rato porque me conviene ahorita por un tema de simpatía política, no, es aceptar de que hay un acervo legal que hay que cumplir, del cual formamos parte, que tenemos un Consejo Presidencial Andino, que tenemos un Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, que tenemos las comisiones andinas, y hay que cumplir con la normativa. Eso te va a permitir a ti como país tener más fortaleza. No vas a ser más débil ni vas a ceder soberanía, te va a hacer más fuerte. Entonces, Mira, ojalá que ese sea el mensaje que se entienda y podamos ir en esa dirección. mira, Oscar, la Comunidad Andina de Naciones es más que un mecanismo de integración meramente económico, ¿no? Tiene también un componente político Así es. importante. ¿Cómo encajaría Venezuela en la CAN mientras no tenga una democracia plena como la de los demás países andinos? Bueno, yo creo que precisamente estar adentro también a lo mejor es el puente que se necesita para que esa institucional andina te ponga en redil, pues te ponga otra vez a entender, bueno, ya que formas parte de nuestro club, mira, estas son las reglas. Pues. Si hay una visión, llamémosla sincera, o una visión de tratar de recoger sobre los errores que se cometieron, bueno, posiblemente eso funcione. Ahora, tienes unos órganos y tienes un tribunal de justicia que te va a obligar a cumplir con la normativa. Ahora, si tu problema no es cumplir con la normativa, sino simplemente lo usa como retórica política, bueno, entonces eso no va a ir a ninguna parte. No creo que tampoco los países lo vayan a aceptar. Veámoslo más bien como
oportunidad, con una visión proactiva. Pensemos no en las circunstancias políticas y de los gobiernos que están en este momento, sino pensemos con visión de país. ¿Qué es lo que le conviene al país? Yo creo que precisamente volver a entrar a la comunidad andina nos va a fortalecer. Tenemos que superar esa situación que en un mundo tan complejo, donde las regiones buscan estar fortalecidas a través de mecanismos de cooperación, integración y de comercio, nosotros estamos ahorita prácticamente sin formar parte de ningún sistema que sea sólido. No somos Mercosur, no somos comunidad andina. Sin embargo, la mayoría de nosotros viajamos con un pasaporte que dice comunidad andina y otros viajan con uno que dice Mercosur. Y al final no estamos aprovechando las ventajas comparativas que forman parte de estos sistemas de integración. Bueno, muchísimas gracias, Oscar Hernández Bernalete, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego, Oscar. Muchas gracias, un abrazo para ambos. Saludos a la audiencia.